Bueno. CMBAC acaba de actualizar, acaba de lanzar una nueva actualización en la cual ha cambiado todo, absolutamente todo. Ha cambiado la interfaz, ha cambiado las opciones, literalmente ha cambiado todo y sube el doble de FPS. Ahora mismo les voy a pasar a enseñar lo que vendría a ser la configuración que tengo ahora. Antes de comenzar con el video, quisiera que dejen su like, se suscriban, son solo 2 botones, me apoyarían mucho a conseguir una meta de los 2000 seguidores antes de que termine el año, ¿ok? Muchas gracias por estar apoyando todos los videos que estamos subiendo. Espero que les guste este video y si les sirve, pues comenten que les ha servido y compartan con sus amigos que necesitan una optimización, una configuración para este cliente, ¿ok? Procedamos. Pulsamos R-Shift. ¡Wow! Y así es, gente. Es increíble, o sea, a diferencia de la anterior interfaz que teníamos, que era piola, ¿me entiendes? Pero no era algo así. O sea, ahora está totalmente... no hay diferencia. Así está mucho mejor. Tenemos más cosas, de hecho, más ordenadas las cosas. Acá podemos ver las opciones antiguas y opciones nuevas, como podría ser el pack de overlay, que ya podemos mostrar el pack que estamos usando. Acá tenemos más cosas ordenadas. Y bueno, pues lo que ha variado más es la organización. Ha variado más el orden. O sea, así se ve más estético y bueno, pues uno puede configurar las cosas más fácil, ¿no? Dentro de todo yo tengo solo estas cosas activadas. ¿Por qué? Porque yo las tenía así en la antigua configuración, en el antiguo CMPack, por así decirlo, CM-Client. Y bueno, pues me ha servido siempre, 100% me ha servido esta configuración que tengo ahora, porque me sube un montón de FPS, ¿ok? Y aparte que no se ve el Minecraft feo, etc. Primero, en primer lugar, tengo los FPS acá arriba, como siempre. Tengo quitado todo esto para que no consuma pues unos cuantos FPS. El scoreboard es obligatorio, creo yo, desactivar los números. Y bueno, pues el background, si ustedes quieren lo desactivan, pero los números, o sea, no te sirve de nada desactivarlos. Yo la escala la tengo en 0,5. Acá no tenemos nada activado. El full bridge lo tengo activado ahorita mismo porque estoy de noche. Si lo desactivo se ve así oscuro. Y bueno, pues el item physics no lo uso porque, no sé, me parece necesario, pero si ustedes quieren actívenlo, no sé. Acá está el chat, todo esto de acá. Bueno, el chat no es necesario activarlo ni nada. Esto es una configuración nada más. El fondo, si quieren los colores, etcétera. Y bueno, pues yo tengo desactivado el borrar el chat cuando entro, porque yo quiero leer el chat de otros servidores cuando he estado jugando en otros servidores, en otras partidas. Y es muy incómodo que se elimine el chat cuando entra un nuevo servidor, así que no, lo tengo desactivado. Bueno, pues esto es el límite de mensajes que quieren ver. Si ustedes lo limitan a 100, solo van a ver los últimos 100 mensajes. Si lo limitan a 8000, van a ver los 8000 mensajes que han estado escribiéndose en el chat. El auto GG, ok, esto de acá. Acá ustedes pueden comparar, ver, activar lo que ustedes quieran. Bueno, pues en mi caso yo tengo activado los Old Animation. Este es obligatorio, creo yo, para la gente que quiera hacer PvP o bueno, pues quiera moverse más fluido. El Time Changer lo tengo ahorita mismo en noche, ¿por qué? Porque me gusta más así. El mod de perspectiva lo tengo activado. No activen esto porque si activan esto va a hacer que cuando tú pulses la tecla para hacer el mod de perspectiva vas a tener que pulsarlo 2 veces para activar y desactivar. No vas a tener que mantenerlo pulsado como todos lo hacen. Así que desactiva esto, bueno, si quieres. Y por último el zoom. El zoom lo tengo así, marcado con la animación de zoom así. Fium, fium, fium. Porque así se ve más moderno, más clean. Se ve mejor, ¿ok? Y bueno, pues eso también lo tengo activado. Y ahora vamos a pasar con lo que vendría a ser las opciones generales, ¿ok? Lo que más importa. Acá todo lo que tengo acá está desactivado, ¿ok? ¿Por qué no? No hay cambios, o sea, prácticamente he estado probando con todas las opciones de acá. Bueno, con el button type y no había ningún cambio prácticamente. Así que esto lo tengo todo desactivado por si acaso. Pasamos con el Inventory Blur. El Inventory Blur, si te soy sincero, a mí no me sirve porque abro el inventario y se ve exactamente igual cuando lo tengo desactivado o activado. O sea, se ve exactamente igual. Así que desactívenlo. Esto es mostrar nuestro propio nick por encima de nosotros. Acá pueden ver mi nombre ahí, encima. Y bueno, pues yo no lo tengo activado porque, no sé, me parece innecesario y me baja un poco de FPS. Esto es mostrar si alguna persona está usando CM-Client. Lo puedes ver encimita con el logo de un rayito rojo. El modo de la mano contraria y lo del minimal view bobbin, esto de acá, hay una diferencia, ¿ok? Pero esta diferencia se nota cuando tienes activado el balanceo, ¿ok? Si tienes activado el balanceo, tú puedes ver perfectamente que la cámara se tuerce, ¿no? Izquierda, derecha, así, se balancea. Cuando activas esta opción, quita esa animación, pero la mano se sigue moviendo, como ven.
la mano se sigue moviendo, pero ya no se tuerce izquierda o derecha. No sé, es una opción medio rara. No sé, yo la tengo desactivada. Esto es necesario activarlo, ¿ok? Lo del mouse bin fits, esta cosa de acá. Porque esto corrige el tiempo de demora de clic que llega al juego. Eso, actívenlo, estas tres cositas, actívenlo. Esto es mostrar menos información en el F3. Porque si haces F3 vas a ver un montón de cosas así que no entiendes, tal. Pero si lo activas, vas a ver menos cosas. Vas a ver lo necesario nada más. Y eso es muy importante. Bueno, para al menos a mí, porque no me tapa toda la pantalla cuando puse F3. Esto de acá no lo activen. No es necesario activar esto. Y esto de acá, el borderless full screen, no lo activen porque esto es como que tú haces pantalla completa, pero a la vez está en ventana. Y es como que no te da la prioridad. No le da la prioridad al juego que debe tener cuando está en pantalla completa. Así que no lo activen. Aparte que baja FPS, así que no. Lo del Lazy Chunk Loading lo tengo en off porque en lowest o en low o en medium o en high me va al mismo FPS, o sea, no me varía en nada. Esto de acá lo tengo en 5, o sea, es cuando tú cambias de programa, si cambias del Minecraft al Discord, el Minecraft te verá al 5%. Y cuando estás en el menú principal, por ejemplo, en el menú de, bueno, pues de multiplayer, single player, te va a ir a 30 FPS, como lo pongas acá. Yo lo tengo en 30 porque sí, puedes ponerlo hasta 165. Lo del show en Chant Clean, de esta cosa de acá, es para ver cosas encantadas, ¿ok? Por ejemplo, la manzana de noche. Si lo tengo activado, puede ver el brillo que tiene, pero si lo desactivo, no sé, a ver. Ahí como ven, dejó de brillar. Yo lo tengo activado para no confundirme con otros materiales ni con otras cosas. Lo de las partículas, estas de acá, desactívenlo. Los encantamientos también, tal. Y lo de la cámara herida, sáquenlo. ¿Por qué? Porque ya saben, o sea, cuando alguien te pega, la cámara se te tuerce, ¿no? Y es como que se te desconcentra un poco, el PvP así. Y te pones más nervioso, bueno, al menos yo. Entonces por eso lo desactivo, porque así no se me mueve la cámara cuando me pegan. Todo lo acá desactívenlo. Esto actívenlo, ok, la carga del mundo rápida, esto sube FPS para que el mundo no cargue lento. Y lo que vendría a hacer con esto, actívenlo para que las partículas se les pueda ver más fluido, ok. Y esto de acá lo tengo activado. No sé muy bien para qué sirve, pero lo tengo activado porque siento yo que las partículas van más fluidas. Y bueno, pues acá está el límite de las partículas que quieren ver, ¿no? Yo los tengo en 5000 partículas. Cada vez que pego van a aparecer 5000 partículas, supongo. Se ve más estético. Y acá pueden, ¿cómo se llama? Pueden acá configurar el color de los botones. Acá como ven, pueden configurar en rojo, tal. Yo lo tengo en rojo porque me gusta así. Y ya pues, nada más. Esa sería mi configuración entera. De momento, no habría nada más que enseñarles. Ah, bueno, acá en el lápiz ustedes pueden mover, ¿no? Acá si quieren los FPS, acá si quieren esta barra de acá. Y bueno, pues una opinión bien sincera sería que este cliente tiene mucho potencial, la verdad. O sea, ¿para qué mentirles? Ahora más que ha optimizado y ha actualizado su interfaz, que se ve más piola, ahora yo creo que más gente lo va a usar. Así que bueno, pues espero que haya gente que utilice este espectacular cliente, porque de verdad que vale un montón la pena. Me olvido algo más de enseñarles. Sería esto de acá. Esto es la configuración del botón, ¿ok? Yo lo tengo en Modder 2 porque se ve así redondito, así. Pero si lo pongo en Modder 1, se va a ver transparente, así, tal. Pero bueno, yo lo prefiero en Modder 2, la verdad. Voy a dejar el link del cliente en la descripción para que lo puedan descargar, ¿ok? Es fácil la instalación, simplemente lo descargan, van a App Data, en versiones, y mueven el cliente ahí y ya estaría. Creo que ha sacado su nuevo launcher, de hecho, el CMPack. Creo que va a sacar un launcher al estilo Bad Lion o al estilo Lunar, pero eso ya será en un futuro. Y si lo hace, pues yo subiré un videito enseñándoles cómo optimizarlo y cómo entrar ahí, ¿no? Cómo descargarlo. Si les ha gustado, pues dejen su like, etc. Nos vemos en otro video. La garganta hecho un desierto, es la del negro que canta y que me pone atento para saber si algo me mata o si me quita el aliento. Vivir amargo o morir dando un concierto. No hay errores ni aciertos, son solamente intentos. Y estoy deshecho, como por querer ver estrellas a través de un techo, pensando en huevonadas mientras se me estalla el pecho. Mi cara parece un